Un gusto, amigo, estar otra vez compartiendo con ustedes, hablando de los temas de la seguridad social en UTS. Hoy vamos a compartir, si se quiere, arrancando desde un hecho histórico para los jubilados y pensionistas, para nuestra ONASPU, pero creemos que para toda nuestra historia rica en derechos, en democracia, en participación. Porque un 6 de septiembre de 1992, hace 31 años, por primera vez había elecciones en el BPS en el sector de jubilados y pensionistas. No estaban los padrones para hacer la elección en los trabajadores y en las empresas, porque la Corte Electoral, todos sabemos, nos pide la balota, nos pide la credencial cívica, mientras que el registro BPS por aquella época era solo la cédula. Hubo que pasar tiempo para que recién, casi 10 años después, se pudieran hacer las elecciones en los tres sectores. Pero desde el primero hubo disputa. No solo fue la lista de esa organización incipiente desde su fundación, porque llevaba unos 10 meses, pero con mucha experiencia del colectivo de militantes sociales, que encabezado con don Luis Alberto Colotuso, que era secretario general de la ONASPU y pasó a ser el primer director representante de jubilados y pensionistas, junto a Rodríguez Belet, junto a Chiricos y otros compañeros militantes, habían hecho diferentes luchas con el conjunto de asociaciones que tuvieron resultados que sin duda estimularon hacia la concreción de una organización nacional como fue y es la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y reivindicar temas que hoy siguen vigentes, que hoy siguen más en la actualidad que nunca, y son los que el próximo jueves 14 a las 10:30 de la mañana hará que estemos concentrados allí en la Plaza del Entrevero, donde estarán llegando de distintos lugares de nuestro país delegaciones de jubilados, de pensionistas, que en pequeñas locomociones, en las van, algunos con ómnibus, otros en ómnibus de línea, pero bueno, seguirán llegando para confluir por 18 de julio bajo la bandera de la ONASPU y llegar a la Torre Ejecutiva, donde primero pediremos respuestas a los reclamos hechos y además exigiremos, porque estamos a breve tiempo de que si no se resuelve, no se podrá resolver hasta el próximo gobierno. Porque un año antes de las elecciones nacionales, esa fecha es el 26 de octubre, no se pueden a partir de ahí, hacer modificaciones, generar nuevas partidas y por lo tanto los aumentos diferenciales que reclamamos en las jubilaciones mínimas, que hasta el 20 permitieron que crecieran muy por encima de lo que marca hoy la ley. Porque la ley de la SAFAP, que fijó allá en 1995 en 550 pesos y dijo que la jubilación mínima tiene que subir igual que el conjunto de las jubilaciones, hace que hoy el valor sea 8.845 pesos. Pero el que tiene una sola cobra 17.263. Vaya diferencia. No es suficiente 17.000 pesos, pero más del doble, sin duda, de lo que está determinado por ley, porque hubo una voluntad política de que en cada julio se diera un aumento, que se le llamó adelanto para no violentar ninguna materia legal, pero que nunca en diciembre, salvo en el 2021, que a los 243 pesos se nos quitaron en fin de año, o en el 2022 el 3% o el anuncio de este 3% de este año que se saca antes de dar el ajuste general del 1 de enero. Y bueno, y eso que fuera
El índice medio de salario es una lucha de aquellos viejos compañeros que reformaron la Constitución de la República y plantearon que el ajuste de las pasividades estuviera atada a la suerte de los trabajadores de hoy y que fuera el índice medio de salario el que debería ajustarse como mínimo. Y eso, ahí por eso puse la pausa, porque fueron muy previsores. ¿Qué decían en esa frase de que como mínimo sea el índice medio de salario? Que nunca puede ser cero, siempre tiene que haber voluntad del Poder Ejecutivo para que, bueno, si existe esa voluntad, pueda dar por encima del índice medio de salario, como se ha hecho durante 17 años, haciendo que la mínima suba más que el resto, tratando de dar más a quien menos tiene. Pero también tuvieron luchas importantes para que un problema que sigue existiendo más allá de que triunfaron cuando se aprobó en el Parlamento un programa de vivienda para jubilados de bajos ingresos de nuestro Banco de Previsión Social. Y es hoy el programa de soluciones habitacionales, que todos aquellos que ganan hasta 12 UR tienen derecho a inscribirse en el programa de soluciones habitacionales. Pero hoy tenemos una demanda insatisfecha de más de 6.400 personas que, cumpliendo con esas condiciones, se inscribieron, pero en esta administración todavía, a más de 3 años de transcurrido el gobierno, en el plan quinquenal hablan de construir 607 viviendas, pero a la fecha no se ha construido una. Sí hemos entregado, pero son todas construcciones del año anterior. Por eso queremos respuestas para saber cuándo se harán las licitaciones, cuándo se harán los llamados. No tenemos los mismos tiempos de espera que cuando teníamos 30 años. Hizo bien el directorio del BPS cuando hace unos días puntea para que quede más arriba en la lista del ranking de a quién adjudicar vivienda, que pese más la edad, así de forma de que los más veteranos y que hace mucho tiempo esperan, queden adelante. Pero que esto que está bien, la posibilidad también de que si hay localidades que no hay gente inscrita, que ganen menos de 19.000 y que tengan necesidades de vivienda, es decir, que gane menos de 12 unidades reajustables y que tenga necesidades de vivienda, podamos aumentar ese tope para esa localidad, colocar esa vivienda que, bueno, que puesta a punto después de quedar deshabitada por las razones que sea, porque el que estaba viviendo lamentablemente falleció, o no es autoválido y le ofrecimos, porque no le imponemos, no podemos imponer, le ofrecimos que fuera a otra solución habitacional, como puede ser un hogar de ancianos, y aceptado, bueno, la puesta a punto ayuda a eso. Entonces son de las cosas como el reclamo que hacían y que se concretó aquel 6 de septiembre, después de mucha puja, mucha discusión, de mucho reclamar, que la Constitución del 67 decía que el directorio del BPS debería estar compuesto por 7 directores, 3 de ellos sociales y de las organizaciones más representativas. Sin duda que frente a eso sigue siendo NASPU la más representativa y cada 5 años, habiendo habido elecciones, siempre hubo disputa en los jubilados y ONASPU la más votada. Por estos reclamos, por los que se suman sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, que en vez de ir hacia prever la enfermedad, como debe ser un buen sistema de salud, y que vayamos al médico para evitar enfermarnos, los tickets, las órdenes, los copagos llevan a que hasta estando enfermo a veces no podemos ir. Entonces, estas y otras razones hacen de que, bueno, nos encontremos el próximo jueves a las 10:30 allí en Montevideo, 18 Río Negro, en el Entrevero, y marchemos todos juntos hasta la Plaza Independencia, ahí al pie del monumento de nuestro prócer y frente a la Torre Ejecutiva,
para pedir respuesta. Un gusto de haber estado esta mañana con ustedes y nos reencontramos cuando ustedes dispongan.